La economía tiene nombre. Un momento para mirar por dentro y desde diferentes visores la economía cubana. Buenos días, estamos aquí como cada lunes para ponerle nombre a la economía, con la sección que evalúa justamente este término, y tengo a mi lado a mi invitado de cada semana, Fran Rafael Quesada Espinosa. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Bueno, y a raíz de que ha sido habitual en los últimos tiempos y ha sido incluso noticia el hecho de que determinados productos no se han podido pagar en tiempo, sobre todo a los productores agrícolas, hablo específicamente de la leche, porque no se ha cumplido la contratación entre las partes. Y la contratación es un tema, usted dirá jurídico, no es la contratación económica lo que hace que un convenio entre dos partes haga fluir la economía. De eso se trata. Entonces, Fran, a la luz de nuestro país, ¿por qué es tan complicado cumplir con algo que, según establece un documento, usted acuerda conmigo algo que tiene que cumplirlo y no se hace? Buenos días, Elsa. Es realmente algo que es inherente al tipo de economía que se trata de desempeñar en un país como el nuestro, una economía planificada. Entonces el plan como alternativa al mercado, por todas las cuestiones que logra el mercado, pero también el mercado también genera sus problemas también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como alternativa al mercado está el plan, la economía planificada. Y una economía planificada detrás debe tener argumentada, bien entretejida la contratación económica. Ahora, ¿qué pasa en las condiciones actuales de nuestro país? Cuando se contrata, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del campesino que estábamos hablando. La leche. El año pasado, tú contratas la leche del próximo año. Exacto. Y en dependencia de la masa que tenga, no soy especialista específicamente, pero es un poco así. Pasa lo mismo con la contratación, por ejemplo, de las viandas. Hay muchos contratos, inclusive, que hay determinados asesores jurídicos. Cuando se establece el contrato, muchas veces se dice la cantidad que vamos a contratar en el transcurso del año. Por ejemplo, vamos a hacer determinado insumo o determinada mercancía y necesitamos determinados insumos. Y con el proveedor tú estableces un contrato y ese contrato te dice la cantidad de materia prima que necesitas para realizar los insumos que tú vas a producir. Si te falla la materia prima, por el otro lado, entonces tienes que no puedes producir, y si no puedes producir, entonces tampoco puedes cumplir tu plan de venta, ¿no? Entonces, estamos en condiciones un poco anómalas en el sentido de que prácticamente no sabes si al próximo día vas a tener una estabilidad en el fluido eléctrico, porque sale una termoeléctrica, porque a veces se dificulta todo lo que tiene que ver con el tema combustible, y el combustible es algo básico, el Ministerio de la Industria Básica, como le llamó en un momento determinado el comandante, ¿no? O sea, si te falta, entonces toda la cadena se te afecta. En el caso, por ejemplo, del campesino, todo sería muy idílico si ahora a la hora de decir, bueno, yo voy a producir frijoles, y la cantidad de insumo que lleva el frijol tiene un paquete tecnológico, y en el contrato tú tienes todo ese paquete tecnológico garantizado. Pero si no se cumple una de las partes, puede ser que inclusive tuvieras todos los insumos, pero te falta el combustible. Entonces ya si te falta el combustible, si es en el caso de una frega y te falta la corriente y no puedes regar en el momento que necesita que se riegue el frijol, entonces eso dificulta también la producción. Entonces, esa parte yo la entiendo, pero bueno, los apagones son ahora. No le vamos a echar toda la culpa. Mira que ellos tienen culpa de unas cuantas cosas en nuestro país, pero la contratación económica yo creo que también tiene una carga subjetiva, porque antes de llegar los apagones, y ellos están establecidos aquí hace un buen tiempo, pero antes de llegar los apagones ya nosotros éramos incumplidores de los contratos económicos, sobre todo la agricultura ha sido poco serio en esto de los pagos a los campesinos por las producciones que se entregan, y realmente es malo planificar la economía, porque usted empezó por ahí. Es un problema planificar la economía, o sea, que usted prevea de un año para otro lo que se debe hacer. ¿Eso es un problema? No, a ver, eso es muy bueno, fíjate, sí. Muy bueno, y hay debates teóricos interesantísimos. Los padres, por ejemplo, de todo
el sistema monetarista, con el neoliberalismo y demás, von Mises, von Hayek, tuvieron un debate interesantísimo con un planificador por excelencia, Oskar Lange, un polaco, que bueno, aquellos que son un poco más cercanos a la contabilidad, a la economía, pueden ver ese debate en las redes, se ha publicado en varios textos y demás, es interesantísimo. O sea, planificación versus monetarismo, o sea, neoliberalismo, o sea, el libre mercado y la planificación. Entonces, inclusive hay sus híbridos, porque a veces se negaba, pero bueno, no vamos a llegar a ese punto, pero los incito, porque en definitiva tenemos varios tipos de radio oyentes, algunos que van un poco más a cosas profundas. Y tenemos expertos escuchándonos. También. Entonces, pero vean el debate de Oskar Lange con von Mises. O sea, fue interesantísimo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tus condiciones de existencia son muy cambiantes, tener una planificación tan rigurosa en situaciones tan cambiantes afecta las expectativas que tú tengas con respecto a un futuro inmediato. Ahora de repente... Lo que pasa es que el contrato establece incluso, o debe establecer, en medio de esa situación cambiante, que usted debe adaptarse a eso, digo yo. Claro, lo hemos conversado en este mismo programa. Es difícil prever desde enero lo que va a pasar en aquello de Marx en el siglo XIX, donde decía, bueno, si es, ¿por qué razón la ley no se me cumple? ¿Por qué yo no puedo cumplir un plan? Porque independientemente de que haya estado muy bien escrito con sus puntos, sus comas, que técnicamente sea ideal, pero no se te ajusta al contexto que estás teniendo, y si es un contexto muy cambiante, no interpretó bien la situación. Inclusive a la hora de negociar entre las dos partes, puede ser que no se haya tenido más en cuenta cumplir una estadística que resolver como tal una situación real, que es muy cambiante, que es muy inestable. Entonces, a partir de ahí, de que incumples un contrato, un poco que esa relación tan seria empieza a perder la seriedad que conlleva un contrato como tal, ¿ves? Porque para todo... Entonces, en Cuba nosotros somos poco serios en la contratación. No. Eso me lo responde después de la pausa. De manera general, hablamos de los campesinos, pero ¿usted cree que nosotros los cubanos, o sea, la economía cubana, es poco seria a la hora de enfrentar los contratos? A una pausa y después volvemos. Cada lunes después de las 9:30 de la mañana en Como lo oyes, la economía tiene nombre. La contratación económica, la pregunta que le hacía. En el ¿Somos caso, poco serios o no? No, a ver, hay empresas que lo son, hay juristas que lo son, y quien tiene una buena asesoría jurídica puede sentarse en la mesa y llevar eso hasta el final, porque la ley lo ampara. No, incluso al si final incumples un contrato, puedes ir y hacer todos los recursos de apelaciones posibles, como se le llame técnicamente, y ganar en un escenario donde se incumplió algo que estaba escrito y firmado por ambas partes, ¿no? Bueno, hasta donde yo sé, los contratos llevan eso, o sea, los contratos prevén todas las cláusulas hasta el límite de que puede sentarse el incumplidor en un tribunal. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, estarían las cárceles llenas en Cuba por los o los tribunales llenos, ¿no? Lo que igual que nos pasa con la economía, necesitamos esa cultura jurídica, de que la persona que se siente a firmar un contrato, lo firme con las garantías que implica firmar un contrato con todas las de la ley. Puede ser que se escriba o se firme un contrato económico sin saber exactamente todo lo que dicen las cláusulas y después no podemos hacer esto. Muchas veces, inclusive, miren, por ejemplo, pongo un ejemplo. Muchos de nuestros campesinos antes hacían su comercialización en un 100% de las veces a través de las cooperativas a las que pertenecían. Sí. Con las 63 medidas apareció la posibilidad de que el campesino pueda comercializar directamente sus producciones. O sea, hay muchos campesinos que a veces no tienen un asesor jurídico,
que no tiene una garantía sobre la producción que está firmando de frente a una empresa sin que sea una cooperativa. Sale un intermediario, pero adolece a veces de esa cultura jurídica necesaria para firmar un contrato con todas las garantías y se proteja con la ley los productos que fue capaz de crear y vender, ¿no? Eso le pasa a los campesinos, pero hay muchísimas nuevas formas de gestión que entonces empezaron a aparecer. Un TCP con la nueva ley ahora mismo tiene todo el rigor de la contabilidad que tiene que llevar un TCP. Es exactamente la misma contabilidad que tiene que llevar cualquier empresa en Cuba. Fíjense, según la resolución que lo norma, dice normas cubanas de la contabilidad, tiene que llevar todo aquel TCP que tenga ingresos por encima de los 500,000 pesos. Ahora, ¿qué sucede con eso? Imaginemos ahora una persona natural que tiene que enfrentar todo un proceso de contratación. Y estamos hablando de cientos de miles de TCP. O sea, porque 500,000 pesos ahora mismo es 1,000 pesos diarios prácticamente en el año. 1,200 pesos diarios ya te pasas de 500,000. Todas las MIPYME. O sea, habría que ver toda la magnitud y la cantidad de abogados que nosotros tenemos ahora en nuestros bufetes, en nuestra, si le pueden dar respuesta a toda esa cantidad de demanda que existe en estos momentos, ¿no? O sea, parte de eso, crear una cultura sobre algo es algo, o sea, crear una cultura jurídica no es algo de un día para el otro. Hemos tenido programas, inclusive hemos sido una cultura económica también. No es algo de la noche a la mañana. Inclusive tenemos la dicha de que hemos tenido programas con ciencia jurídica, precisamente, que lo ha liderado Giovanni Rey, que donde ha estado explicando todas las cuestiones de diferentes resoluciones y demás. O sea, el tema de la contratación es algo. Tenemos una ley de contratación, pero a la hora de hacer una asociación contractual, a la hora de hacer una cooperada, a veces nos trabamos y forma parte de esa cultura, a veces jurídica que nos falta, ¿no? Exacto. Bueno, por hoy vamos a dejar el tema aquí, la contratación económica en las condiciones actuales de Cuba, cómo funciona y cómo puede dinamizar o no la economía. Usted mencionaba las 63 medidas de la agricultura. Vaya pensando que vamos a dedicarle un tema a eso, porque mientras más medidas, menos comida o más cara. De eso hablamos otro día, porque por hoy terminamos aquí en La Economía Tiene Nombre. Buenos días.